explicando qué es la filogenia. A lo largo de esta investigación exploraremos qué estudia la filogenia, cómo ha sido la evolución filogenética del sistema nervioso del ser humano, cuáles son los hallazgos en la comparación bioquímico-genética, en la comparación desde el proceso embriológico, en la comparación anatómico-morfológica y en la comparación desde la estructura comportamental. Identificaremos los procesos filogénicos y ontogénicos que nos hacen únicos como especie, los vínculos y similitudes que compartimos con otros animales. Asimismo, estudiaremos la existencia del hombre actual, Homo sapiens sapiens, a través de su proceso evolutivo y selección natural. ¿Qué estudia la filogenia? Núñez y Jiménez en su trabajo Evolución y Filogenia Humana explican cómo a partir del origen del hombre de Darwin y especialmente el libro de Ernst, Historia de la Creación, existe un lugar donde ubicar a los fósiles Hominidae. Es necesario recordar que se debe a Haeckel el primer árbol genealógico que describe la evolución de la vida y que incluye al hombre. Cambios anatómico-morfológicos en el ser humano. El portal académico CCH explica que Charles Darwin y Alfred Russel Wallace establecieron la teoría de la evolución por selección natural. Esta teoría propone que todas las especies presentes actualmente se han originado de otra especie ahora extinta, es decir, que estas especies son los descendientes de ancestros primordiales, en la mayoría de los casos más sencillos y extintos. Los individuos de una especie presentan pequeñas variaciones que los hacen diferentes entre sí. Las variaciones aparecen al azar y son transmitidas a los descendientes. Por lo tanto, el medio ambiente selecciona las variedades que son, accidentalmente, las más adecuadas para sobrevivir. ¿Cómo ha sido la evolución filogenética del sistema nervioso del ser humano? La relación filogenética se mide por medio de evidencias paleontológicas, embriología y semejanza molecular. La estructura del cerebro está dividida en 3 niveles. Nivel molecular. Las moléculas son producto del conjunto de uno o más átomos. Estos se ven reflejados en el número de genes en el cerebro más que en cualquier otro órgano. Los seres humanos, por el hecho de ser más sociales, hacen que haya favorecido la evolución molecular. Nivel celular. Es la unidad estructural de cualquier ser vivo, más pequeña con vida. Son de tamaño microscópico, presentando un núcleo y un citoplasma encargadas de desarrollar las funciones vitales, tales como órganos, tejidos, sistemas y aparatos. En el cerebro se encuentran las células gliales y neuronas. Nivel funcional. Es la forma en que las células se unen en el cerebro. Estas se organizan para realizar diversas tareas. La diferencia más amplia del ser humano y otra especie es la conectividad, donde ese proceso es importante para el comportamiento y toma de decisiones. Comparación filogenética entre el hombre y otras especies. En esta sección daremos una vista hacia el ser humano y cómo todas las especies del planeta han vivido una evolución a lo largo de la historia. Producto de una necesidad de adaptación, el ser humano compartió similitudes con diferentes especies animales, pero por alguna razón es la única especie que se pudo desarrollar a nivel cerebral y de sistema inmunológico con mayor eficacia a lo largo de la historia. Bioquímico genético. La genética es una rama de la biología que estudia cómo las características y los rasgos físicos se transmiten de una generación a otra. Para comprender esa herencia, examina los genes que se encuentran en las células del organismo y que poseen un código especial denominado ADN. Este código determina el aspecto físico y las probabilidades de contraer determinadas enfermedades. Bjorlegui menciona que si comparamos nuestra composición bioquímica y la del resto de las especies, advertimos que no nos diferenciamos en nada respecto de los seres vivos. Estamos hechos de la misma pasta bioquímica, no poseemos ninguna sustancia química específica ni carecemos de ninguna de las que se dan en otras especies. Además, la sustancia bioquímica está organizada de similar forma que en el resto de los seres vivos. Nuestra estructura genética se halla codificada en el ADN hereditario, que se organiza y reproduce de la forma común a las especies vivas. Embriológico. Según Bjorlegui, todos los sistemas vivos están relacionados entre sí por el proceso evolutivo, por lo que presentan un desarrollo embriológico con semejanzas, sobre todo en las primeras etapas.
Los parecidos son muy significativos, atravesando todo el proceso las mismas 3 etapas fundamentales: cigoto, embrión y feto. De este modo, el cuerpo humano en su desarrollo intrauterino viene a ser una recapitulación ontogénica de la filogénesis de su propio género y de toda la evolución. Orlegui explica las siguientes diferencias y similitudes, como la pasajera aparición de restos de branquias, recuerdo de nuestros antepasados los peces y luego los anfibios, el paulatino cambio de posición de los ojos, desde una postura lateral irán evolucionando hasta situarse delante de la cara, mirando hacia el frente para adquirir una mirada estereoscópica. El esbozo de la cola, que luego se transformará en el coxis, lo posee también el embrión de alrededor de 6 semanas y puede alcanzar una longitud entre 14 y 16 milímetros. En algunos casos especiales no se supera esta fase y nacen de vez en cuando niños con cola. La aparición del hongo fetal, que se da entre el 7º y 9º mes y luego desaparece, recordándonos el fuerte sistema piloso de los mamíferos y nos recuerda nuestra condición de mono desnudo. La oclusión palpebral del embrión hacia el 3er mes. Los párpados del embrión están cerrados y soldados, y así permanecen hasta el 7º mes. Anatómico morfológico. La anatomía es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, esto es, la ubicación y disposición de sus órganos, como los huesos, los músculos y las vísceras, y la relación que existe entre ellos. También se llama anatomía la propia estructura de los seres vivos. La morfología es la base de la taxonomía y la teoría de evolución. El término fue acuñado por primera vez en 1796 por Johann y independientemente en 1800 por el fisiólogo Carr. La morfología comparada intenta reconocer ciertos rasgos de un organismo en la diversidad de formas de los individuos y derivar una clasificación basada en los rasgos característicos de los órganos básicos. Similitudes. La semejanza y correspondencia, hueso a hueso, entre los esqueletos de un antropoide y un ser humano son impresionantes. Algunos de los huesos son tan semejantes entre sí que resulta difícil identificar la especie de procedencia. Como es evidente, los parecidos con los antropoides o simios superiores es mucho mayor que con otros animales más distantes en la cadena evolutiva. Así, son dignos de señalarse estos parecidos entre los humanos y los chimpancés: la visión estereoscópica y policromática, la inmovilidad de las orejas, la reducción del olfato, la pérdida de los pelos táctiles, la existencia de un tiempo menstrual y ausencia de un periodo estacional de cría y la dominancia de los machos adultos sobre las hembras e individuos jóvenes. Diferencias. El bipedismo, con todos los cambios morfológicos que supuso de cara a la conformación de los huesos de las extremidades inferiores y la cadera, así como de la columna vertebral, orientadas a poder acomodarse correctamente al caminar erguido de forma constante. La mano prensil, con el dedo gordo oponible a los otros 4, que es consecuencia de cambiar su función de extremidad delantera para caminar, así como también para asirse a las ramas de los árboles, a instrumento para manipular objetos pequeños que exigen gran precisión de movimientos, así como para manejar herramientas y construirlas. La progresiva cerebralización y ampliación de la cavidad craneana. Esta diferencia es un punto clave y no se limita a la mera cantidad de la masa encefálica, sino a su estructura y composición. El cerebro humano no se reduce a ser más grande que el de los simios, sino que posee una estructura propia, que lo aleja de la estructura propia de los primates y más todavía del resto de los animales vivos. Comparación en la estructura comportamental. Se entiende normalmente por comportamiento al modo en que un ser vivo responde a los estímulos de su entorno, ya que sea lo que haga de forma consciente o inconsciente, voluntaria o involuntariamente, proporcionada o no. Sin embargo, el comportamiento en realidad se ve influido por diversos factores, mediatos o inmediatos, del orden genético, social, cultural, psicológico, económico y afectivo.
En esta secuencia analizaremos cuáles son las características comportamentales que nos hacen únicos, asimismo similitudes con otras especies, cómo va surgiendo un determinado comportamiento a lo largo de la vida del individuo, qué factores influyen sobre la forma que el comportamiento se desarrolla durante la vida del sujeto. Desde el punto de vista evolutivo, el cerebro es pensado como un órgano que permite incrementar la adaptación al medio de su poseedor, brindándole también cierto aumento de su éxito reproductivo con respecto al resto de la población. Además de las preguntas prácticas, la biología del comportamiento debe enfrentar interrogantes acerca de cuestiones filosóficas. También intervienen en la ejecución de ciertas funciones psicológicas específicas, como una mayor capacidad cognitiva, la capacidad lingüística, la autoconciencia, la libertad y la capacidad moral, y la complejidad social. Al integrar las actividades previas, pudimos repasar la importancia de estudiar la filogenia y ontogenia. Exploramos las similitudes y diferencias con otras especies y entendimos que para poder comprender la evolución que ha tenido el hombre, tanto física como comportamental, es fundamental analizar el árbol filogenético, pues a través de él se puede encontrar respuesta al origen de nuestra conducta.